Y a preparar el bolsillo, como ya sabemos, en cada inicio de mes, nuevamente los aumentos. ¿Cuál va a ser el mayor golpe esta vez, Fede Lemos? Varios golpecitos, chicos. Bueno, combustibles entre un 1,5 a 2%. ¿Sí? Otra vez los Otra vez. combustibles. Lo de todos los meses, básicamente. El agua se oficializó a fines de la semana pasada que va a subir un 1%. Todavía no sabemos nada de la luz y el gas. Aparentemente el gobierno habría congelado justamente los aumentos de aquí a fin de año, ¿sí? Pero falta oficializar el aumento del mes de abril para estos dos servicios. También las prepagas, ¿sí? Prepagas que muchos dicen, bueno, es un lujo, no. Básicamente es un resguardo quizá de aquel que no tiene obra social para tener algún tipo de cobertura. Bueno, van a aumentar entre un 1,7 a un 2,9%, o sea, más que la Y inflación. junto con las prepagas, cómo vinieron aumentando los remedios, digo. Por eso es muy importante esta agencia de control que creó el gobierno, ¿no? Digo, también, para investigar un poco ahí también. ¿Qué pasa? Esperemos que resulte. Claro, también, con los Gus. laboratorios. Eso es lo que pasa. También hablando del transporte, bueno, hay que hablar del colectivo, porque en provincia de Buenos Aires va a aumentar un 4,2% en los próximos días. Bueno, también hay que hablar de todos estos aumentos, cómo Los van a impactar en colegios, el número de Fede, abril. Los colegios también, ¿eh? Un Colegios- saltito, ya llegó la cartita, ¿no? Por mail a los 3%, padres. exactamente, Claro. colegios privados en la provincia de Buenos Aires. Y también a todo esto el tema alimentos, porque se espera que la carne también pegue un salto en este mes que va a comenzar. Ahora es probable que todos estos aumentos después repercutan en el índice de Sí, precios sí, al exacto. consumidor del mes que viene. Totalmente. Hay que ver lo que pasa en marzo, después vamos a hablar muy bien de ese tema, pero en abril se espera de que siga en el orden del 2%. Recién en el mes de junio o julio el gobierno podría tener una buena noticia en relación a esto que quiere y desea hace varios meses, que el número de inflación perfore el 2%. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que llega a un 1,8, 1,9%. ¿Sí? Y la intención superior del gobierno es que para octubre, para cuando votemos diputados y senadores, ese número de inflación perfore el 1% y estemos ya hablando de un 0,8, 0,9. Pero como decíamos, en el mes de abril va a haber muchos aumentos, no tanto como se esperaba. Por ejemplo, como decíamos, el agua va a aumentar un 1%, Claro. pero van a seguir los aumentos. Igualmente, en el mes que viene. tradicionalmente, marzo suele ser el mes más inflacionario, ¿no? Claro. Así que es posible que dé más. Creo que alguien del gobierno lo había dicho. Es posible que el número no sea el esperado o el que todos quisieran. El tema es que como subió el dólar, también se espera una cierta repercusión en algunos Claro. segmentos, especialmente alimentos, para el mes de abril. ¿Qué pasa con el consumo, Fede? ¿Se reactivó un poco o no? Porque veníamos de una recesión bastante pronunciada. Mirá, hace 15 meses que el consumo no repunta, y especialmente en consumo de productos masivos y básicos, ¿sí? Como carne, como yerba, como lácteos. Y también si te pones a pensar, bueno, si te aumentan los huevos, por ejemplo, el maple de huevos, un 15%, bueno, vas a pensar dos veces. Claro. Está entre 7.500 a 9.000 pesos en algunos lugares el maple de huevos. Si vos pensás en la carne, bueno, te aumentó los cortes populares un 15 a un 20%. Ya están arriba de 10 lucas cualquier corte. Exactamente. Y Igualmente también- los huevos es algo más reciente, pero el tema de la carne viene pegando saltos importantes desde diciembre prácticamente, Claro, ¿no? y puede seguir pegando saltos, Gus, porque se habla de un 10 o un 15% que todavía está atrasado el precio de la carne. Sí. Por ende, en abril o mayo vamos a tener novedades con respecto a este producto. Y con respecto a los aumentos de los combustibles, lo que te quería preguntar, ¿es un aumento o tiene que ver con esto de los impuestos? No sé si me estoy explicando. Claro, el impuesto al combustible, A a ver, los- claro, sería los en el orden del combustibles 1%, ¿sí? Y después hay que ver realmente porque no se oficializó. El único aumento que se oficializó fue el tema del agua, ¿sí? Del 1%. Hay que ver cómo maneja el gobierno el tema de combustibles porque principalmente pega de lleno en la Lo inflación. que pasa es que al subir combustibles, después eso repercute en el transporte Exacto. y termina repercutiendo Claro, en el resto de las cosas. Bueno, otra en gran todo. incógnita, lo hablábamos hace días, ¿no? Con la amenaza de paro, digo, de la UTA. ¿Qué va a pasar con el pasaje de colectivo, el bondi? Claro, por en la el- zona del AMBA, ¿no? Porque algunos decían, no, el pasaje ya tendría que estar en 1.600 pesos. Es una locura, ¿no? Porque no es lo mismo esta realidad acá en el AMBA que en el interior del país. Claro, por y ya supuesto. sabemos que están en esos precios los pasajes de Claro, colectivo. el tema es que tienen que pensar tanto ciudad como provincia, como también en las líneas que dependen del gobierno nacional, que esta estrategia de subir el boleto del transporte, además del número de inflación, un 2% más. Bueno, eso va a pegar de lleno
al tema del número inflacionario mes a mes. A ver, el gobierno cae en la lógica de todos los gobiernos. Cuando justamente suben los precios y eso te puede repercutir en el tipo de cambio, congelan, como está pasando actualmente en los servicios públicos y también próximamente en el valor del transporte.